gozosos y privilegiados de estar dirigiéndonos a la iglesia en esta mañana, a pesar de las restricciones que hemos vuelto a experimentar. Eh, Hoy, 3 de enero, ¿verdad? Pudiéramos sentirnos frustrados, pudiéramos sentirnos impotentes ante las nuevas limitaciones que se han impuesto a la iglesia, para la congregación, en los diversos servicios dominicales de, de nuestras iglesias. De hecho, el gobierno no ha hecho distinción alguna de denominaciones, simplemente ha cerrado las puertas de la iglesia, pero ha cerrado las puertas de los templos. El mensaje de la palabra de Dios se sigue predicando, el mensaje del Evangelio sigue siendo expuesto, y nosotros estamos aquí en esta mañana con ese propósito, con el propósito de ministrar a la iglesia, de alimentar a la iglesia de la manera en como sabemos que la palabra de Dios es capaz de hacer. Y nosotros, a pesar de que pudiéramos estar frustrados y sentirnos de esa manera impotentes, pues preferimos dar gracias. Preferimos dar gracias primeramente porque esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que demos gracias en todas las circunstancias. Pero también preferimos dar gracias porque sé que contamos con una esperanza que es a prueba de todo cuestionamiento, a prueba de todo escrutinio. Nuestra esperanza se levanta firme, inamovible, y es una esperanza que no avergüenza. De hecho, nuestro mensaje en esta mañana, en esta breve reflexión que hemos preparado para la iglesia, se titula justamente así: una esperanza que no avergüenza. Yo quisiera que usted nos acompañe a Romanos capítulo número 5 para leer esa porción en este momento. Y luego de eso vamos a orar para poner en la mano de nuestro Dios este tiempo que queremos tener con su palabra. Dice Romanos capítulo número 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, mi amado hermano, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar. Padre, Dios del cielo, te damos gracias en este momento y te bendecimos tu nombre, y queremos clamar, oh Señor, que derrames tu Espíritu en medio nuestro, que nos ayudes, oh Señor, a guardar nuestros corazones para alabarte y bendecirte, para hacer tu voluntad, pero también para saber colocar en la debida prioridad, oh Dios del cielo, nuestras prioridades, nuestros objetivos, que podamos obedecerte a ti por encima de los hombres. Oh Dios del cielo, mueve nuestros corazones, guárdanos y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, es necesario que nosotros entendamos cuál es el propósito de este mensaje particular. Hay situaciones alrededor de nosotros, situaciones de aflicción, situaciones de padecimiento, de quebrantamiento, que llevan al mundo, ¿verdad?, a poner su confianza en, en, en cuándo y en cómo se van a resolver las situaciones presentes. Y posiblemente aún esas esperanzas, cifradas en criterios como esos, puedan ser cuestionadas por los hombres. Usted sabe lo que yo digo, hay personas que suelen cuestionar los
criterios en los cuales uno cifra sus esperanzas. Y en eso es que tú estás confiando, dicen muchas personas. Y en eso es que tú estás esperando. Bueno, pues déjeme decirle, mi hermano, a lo que yo me quiero referir en esta mañana es justamente no que usted ponga su confianza en cuándo o en el cómo, sino que usted y yo sepamos que tenemos que poner nuestra esperanza en el quién. Tenemos que poner nuestra esperanza en el quién. Porque esa esperanza, esa firme esperanza que está puesta en la persona de Cristo Jesús, esa esperanza no avergüenza, dice su palabra. Y es lo que nosotros vamos a tratar de entender por medio de la porción que encontramos en Romanos esta mañana. En medio de situaciones apremiantes, ¿verdad? Nosotros siempre encontramos personas como esas. Personas que no solo no aportan ninguna solución, sino que desestima y menosprecia eh, cualquier esperanza o cualquier alternativa que sea presentada. Uno pudiera incluso terminar evitando plantear a esa persona, a ese tipo de personas, posibles soluciones futuras, ¿verdad? Porque uno teme que uno siga siendo rechazado o menospreciado, ¿verdad? Y que se desestime nuevamente nuestra opinión. Cuando nos toca la oportunidad, nos sentimos de esa manera, atemorizados o avergonzados, ¿sí?, de plantear posibles respuestas, aquellas en las que ciframos esperanzas porque pensamos que pueden aportar una respuesta o una solución al problema. Déjame decir, en el plano espiritual ocurre algo parecido. El plano espiritual no está exento de ese conflicto. De hecho, el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma para fortalecerles, para animarles y para recordarles que la esperanza que ellos tenían era una esperanza que no avergonzaba, la esperanza en la cual ellos habían depositado su confianza era una esperanza que no avergüenza. Es una esperanza que nadie podrá venir y menospreciar, porque es una esperanza que tolera los embates de los disputadores de este siglo, los embates de la sabiduría de este mundo, la de los príncipes de este siglo que perecen, muy contraria a la sabiduría de Dios en misterio, como dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice Pablo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No es con esa sabiduría que los hombres de este mundo cuestionan y pretenden hacernos sentir avergonzados de nuestra esperanza. Es con la sabiduría de este mundo. Es la sabiduría de este siglo la que se levanta para desestimar nuestra esperanza. Pero mire, mi hermano, nuestra esperanza no avergüenza. Primero que todo porque hemos sido justificados por gracia, por medio de la fe. Y esa es la primera porción que nosotros vemos allí en el versículo 1 y versículo 2. Dice la porción, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si por algo nosotros debemos comenzar a entender el por qué nuestra esperanza no avergüenza, es por la soberana y regeneradora obra de la justificación por medio de la fe. Nosotros no tenemos toda la mañana, ni es el tema de nuestra exposición, entrar en las profundidades de la teología de la justificación.
Pero usted y yo debemos entender que el cristiano no es justificado, oiga esto, el cristiano no es justificado por la fe que él deposita en la persona de Cristo. Yo se lo voy a decir otra vez. Yo quiero que usted me escuche bien para que usted pueda entender. El cristiano no es justificado por la fe que él deposita en la persona de Cristo. Esto haría de la fe una obra de justicia en la cual podríamos ser salvos y tendríamos el mérito de nuestra salvación. Miren cómo lo dice Efesios capítulo 2, una porción conocida por usted y por mí. Dice, porque por gracia, no por la fe, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y termina diciendo el apóstol Pablo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos a causa de la gracia que Dios ha tenido soberanamente en Cristo para con nosotros y que ha tomado lugar en las vidas del creyente por medio de, usando el vehículo de la fe. Así que la fe no es el agente salvífico, mi amado hermano, sino un vehículo, un medio para la salvación. Y todo ese proceso soberano, la gracia y la fe, dice Efesios capítulo número 2, no es de nosotros, sino que es don de Dios, dice la palabra de Dios. De manera, mi amado hermano, que es importante que nosotros entendamos cómo funciona la justificación por medio de la fe. Partiendo de todo el argumento bíblico alrededor de la justificación, lo que la expresión justificados por la fe quiere decir es que somos justificados gratuita y soberanamente por Dios a través de la fe. Romanos 3:24, un poco más atrás, nos lo aclara de una manera muy detallada. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en la cual colocamos nuestra fe. Por eso decir, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es equivalente a decir, mediante la fe en la redención que es en Cristo Jesús. De la misma manera, mi amado hermano, es necesario aclarar que es en nuestro Señor Jesucristo donde nosotros encontramos esa paz para con Dios. Y aquí Él es el agente y el medio al mismo tiempo. Nuestro Señor Jesucristo es esa persona en la cual tenemos paz para con Dios, habiendo sido justificados por gracia, con la fe como vehículo o medio. Cuando éramos enemigos de Dios, Él tomó la iniciativa de hacer la paz por medio de Cristo. En Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Pero mire qué más tenemos en una porción. Tenemos entrada por la fe como vehículo. Nuevamente tenemos entrada a esta maravillosa gracia en la cual estamos firmes, dice la palabra de Dios. Entonces por Cristo Jesús tenemos paz para con Dios y por Cristo Jesús tenemos acceso a la gracia que nos sostiene. Paz y gracia. Gracia y paz. Esa es la fórmula de las epístolas neotestamentarias. Esa es la fórmula de todas las epístolas del apóstol Pablo. Esa es la fórmula por medio de la cual nosotros entendemos y somos comunicados, ¿verdad? Esa respuesta acabada de la obra de Cristo como agente y como medio al mismo tiempo de la redención. Agente y medio al mismo tiempo de la redención. ¿Acaso no dice Hebreos capítulo 12 que Él es el autor y consumador de la fe? Agente y medio del plan redentor de nuestro Dios. Y si somos capaces
mi amado hermano, de gloriarnos con la esperanza de la gloria de nuestro Dios, entonces yo les reitero y quiero afirmarle en esta mañana que nuestra esperanza no avergüenza, no puede avergonzarnos ante los demás si nos gloriamos en ella, no puede avergonzarnos ante quien cuestione nuestros criterios para tener esta firme esperanza en Cristo de cara a este 2021. Y mire cómo sigue diciendo la porción en el verso número 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mi amado hermano, no solo nos gloriamos con la esperanza de la gloria de nuestro Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y yo quiero que nosotros estemos claros aquí, porque la porción no dice nos gozamos en las tribulaciones. La porción dice nos gloriamos en las tribulaciones. El cristianismo no es sádico ni es masoquista como para disfrutar de las tribulaciones. Nosotros no estamos así de mal de la cabeza. Lo que la palabra de Dios quiere decir con que nos gloriamos en las tribulaciones es que nos llenamos de esperanza, porque sabemos que la tribulación no es en vano, mi amado hermano, que tiene un propósito de gloria para nuestro Dios. Y si tiene un propósito de gloria para nuestro Dios, óigalo bien, tiene un propósito de gloria para todo aquel que ha confiado en el plan redentor de nuestro Dios. Porque nuestra gloria está escondida en Cristo Jesús y un día se va a manifestar. Yo se lo he dicho muchas veces eso a usted. Todo lo que redunde para la gloria de nuestro Dios, al final redundará en nuestra gloria. Ese es el término que la palabra de Dios utiliza allí cuando dice nos gloriamos en las tribulaciones. Es el mismo término kausaomai en griego que se usa para jactancia, para llenarse la boca de, es como decir, nos llenamos la boca en medio de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. No nos gozamos en las tribulaciones, pero nos gloriamos sabiendo que al final tendremos la victoria en Cristo Jesús. O como lo dice Romanos capítulo 8, verso 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, mi amado hermano, es fundamental que nosotros entendamos que la esperanza que nos asiste, la esperanza que representa el haber puesto nuestra confianza en la persona de Cristo, que el haber sido justificados por medio de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos paz para con Dios, pero en quien también tenemos acceso a esta maravillosa gracia que nos sostiene. Esa esperanza no avergüenza, mi amado hermano. Esa esperanza termina siendo una esperanza firme, una esperanza inamovible, una esperanza suficiente. Fíjese cómo lo dice la porción en el verso 5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera conclusiva, mi amado hermano, luego de analizar brevemente esta porción del texto bíblico, el verso 5 nos reitera la verdad sobre la cual hemos partido en esta mañana para este breve estudio de la palabra de Dios. La esperanza no avergüenza. La esperanza que es en Cristo Jesús no nos puede avergonzar, porque Dios ha derramado en nuestros corazones la motivación que le llevó a enviar a su unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Su amor. De tal manera amó Dios al mundo, mi amado hermano. Y ese amor, que no es un amor sentimental, no es un amor emotivo, afectivo,
famoso, sino que es un amor concreto, personal, catalizador, regenerador, transformador, que nos fue dado por el Espíritu Santo, juntamente con su persona, cuando fuimos sellados con el Espíritu en nuestros corazones. Es el que ha sido derramado libremente en nosotros para que nuestra esperanza cifrada en Cristo no nos avergüence. La esperanza no avergüenza, mi amado hermano, porque cuenta con suficiente respaldo en el amor de Dios derramado en nuestros corazones. La próxima vez que te pregunten con qué tú cuentas para que se te vea tan decidido y lleno de esperanzas ante este nuevo año 2021, que no te avergüence, que no te dé vergüenza decir que cuentas con una firme esperanza en Cristo Jesús. No te avergüences de decir que Cristo es el que te da esa paz para con Dios, que es en Cristo que tú tienes paz para con Dios, y que en Cristo Jesús también tienes entrada a la maravillosa gracia en la cual puedes estar firme ante cualquier incertidumbre. Tu esperanza y la mía no avergüenzan. No nos da vergüenza decir que es con Cristo que nosotros contamos para el 2021. Pero solo podemos decir eso si hemos sido justificados por su sangre. Si tú no estás en esta mañana seguro de tu condición espiritual delante de tu Creador, delante del Padre, si tú no estás seguro que has sido justificado por la obra de Cristo, entonces tú debes venir en arrepentimiento y fe a la cruz de Cristo, porque allí tú encontrarás salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque ella nos habla, oh Dios del cielo, de una manera firme, de una manera suficiente con respecto al aliento que tú buscas darnos con la esperanza que es en Cristo Jesús. Ella no avergüenza, oh Dios del cielo. Podemos contar con esa esperanza. Podemos jactarnos, si queremos utilizar esa palabra, podemos llenarnos la boca, oh Dios del cielo, de que en medio de las tribulaciones y las aflicciones, de que en medio de las incertidumbres y las frustraciones y las impotencias que sentimos, oh Dios del cielo, aún en medio de todo esto, podemos saber que contamos con una firme esperanza. Una firme esperanza que no avergüenza, por más que seamos cuestionados. Es una esperanza que no avergüenza. Gracias, oh Dios y Padre, en esta mañana por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga.